Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Hoy estamos en el puerto de Ventana, que está situado entre Asturias y León, donde vamos a empezar una ruta que nos va a llevar hasta el techo del concejo asturiano de Teberga. Se trata del pico Ferreirúa. Así que vamos a empezarla porque hace un frío que pela. Venga, vamos allá. Bueno, pues esta ruta que nos lleva al pico Ferreirúa es bastante corta y relativamente fácil de recorrer. Digo esto porque el recorrido es lineal, comienza en el puerto de Ventana, cubre una distancia de 7,5 kilómetros, incluyendo el camino de vuelta, y se puede hacer en unas 4 horas aproximadamente. Ya veis que el día estaba bastante nebuloso por la mañana. Esto era de esperar de acuerdo con la predicción del tiempo. Afortunadamente, la situación mejoró bastante con la salida del sol y pudimos disfrutar de unas vistas tremendas. Esta subida es un poco sube y baja, puesto que ascendemos un total de 3 picos antes de llegar al Ferreirúa. Se trata del pico Cuervo, las Jombas y la Corona, este último también conocido como los Chamuergos. Si os fijáis, a los pies del pico Ferreirúa, en su pendiente nororiental, podéis ver un hayedo que recibe el nombre de hayedo de Montegrande, y por el que además camina el oso. Por cierto, que existe una ruta que pasa por este punto de camino a la cascada de Shiblu. Una ruta muy guapa, por cierto.
Acordaros que podéis descargaros el track de la ruta en mi página web mrpabloso.com. Pondré un enlace en la descripción del vídeo para que lo podáis localizar mejor. Esta ruta forma parte de una serie dedicada a la ascensión de los picos más altos de todos los concejos asturianos. Acordaros que existe ya una lista de reproducción en el canal con vídeos correspondientes a las cimas que hemos visitado ya. Inicialmente el pico Ferreirúa no disponía de buzón de cumbre, solo había un amontonamiento de piedras marcando su cima. Recientemente, sin embargo, más concretamente en mayo del 2021, el grupo de montaña llamado Rebecos Astures ha colocado uno y ha quedado bastante bonito. He leído en internet que la gente de la zona extraía hierro de la cima del pico Ferreirúa. Y a mí se me ocurre que a lo mejor ese es el origen del nombre por el que se conoce a este pico. Bueno amigos, hemos llegado al pico Ferreirúa, que es el techo del concejo de Teberga. Ahora, pues eso, vamos a descansar un rato y luego continuamos el trayecto, mientras disfrutamos de las vistas, claro.
Bueno amigos, ha llegado el momento de despedirse, no sin antes y como viene siendo tradición ya, hacer algunos comentarios acerca de la ruta por si os interesa hacerla. El camino es bastante fácil de seguir y de orientarse, pero entiendo que suele haber niebla en la parte asturiana sobre todo, así que cuidado con esto. El desnivel es razonable sin llegar a ser tremendo. Digo esto porque al empezar la ruta en el puerto de Ventana, que está ya a más de 1500 metros de altitud, el desnivel a salvar para llegar al pico Ferryrúa no es tan grande. Cuidado que todavía se requiere esfuerzo para llegar, aunque el desnivel no sea tan grande. En días de visibilidad buena se pueden apreciar las vistas de las Ubiñas, montañas de Babia y Somiedo e incluso en la lejanía la Sierra del Aramo. Personalmente a mí me pareció una ruta sencilla que tiene mucho que ofrecer a quien le gusta la montaña. Pues eso es todo, espero que hayáis disfrutado del vídeo y si este es el caso no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Un abrazo y nos vemos en las montañas.